Les invitamos a escuchar el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Habíamos quedado en el punto 341, dentro del apartado del mundo visible. Estamos en la parte primera del credo, creador de cielo y tierra, de lo visible y lo invisible. El mundo visible. Dedicamos el segundo programa a este apartado, a partir de este punto 341, que dice así: la belleza del universo, el orden y la armonía del mundo creado derivan de la diversidad de los seres y de las relaciones que entre ellos existen. El hombre las descubre progresivamente como leyes de la naturaleza que causan la admiración de los sabios. La belleza de la creación refleja la infinita belleza del Creador. Debe inspirar el respeto y la sumisión de la inteligencia del hombre y de su voluntad. Bueno, en algún otro momento del catecismo, de la explicación del catecismo, hemos hablado también del tema de la belleza, pero aquí obviamente también correspondía que el catecismo hiciese alguna referencia. Es obvio, pues porque estamos hablando de la creación y toda belleza nace de esa creación. Decir en primer lugar que si despreciamos las cosas bellas o no las apreciamos suficientemente, será muy difícil apreciar al autor de toda belleza. Si dice la Sagrada Escritura, ¿no? Si no amamos al prójimo que vemos, ¿cómo vamos a amar al Dios que no vemos? Bueno, pues apliquemos esto aquí también. Si despreciamos las cosas bellas, ¿cómo apreciar al autor de toda la belleza? Es pues un recordatorio el que nos hace el catecismo para que crezcamos en sensibilidad. Crecer en sensibilidad para poder así también percibir a Dios en la belleza que nos rodea. Recuerdo una frase de nuestro querido Papa Benedicto XVI, que es un gran amante de la música, y decía él, ¿no?, pues que al escuchar la Pasión de Bach y su misa en si bemol, así lo decía explícitamente, ¿no?, pues que inmediatamente él sentía decir, es verdad, donde nacen obras de este tipo, decía, está la verdad. Sin una intuición que descubre el verdadero centro creador del mundo, no puede nacer esa belleza. Esa era la consideración que nacía de un corazón sensible como el de Benedicto XVI, diciendo, esta música es tan bella que esto ha tenido que nacer de una fuente de la belleza. Esto no ha podido ser una especie de un caos ordenado por nosotros. No, esto es demasiado bello. Es demasiado bello para que detrás de ello esté la nada. Os voy a decir que en una ocasión fui testigo, creo que lo conté en una ocasión, pero bueno, me disculpáis si me repito. Estaba ahí en la plaza de San Pedro de Roma y bueno, pues estaba junto a mí, bueno, cerca de mí, a escasos 2 metros, una madre y una hija francesas, que estaban, bueno, pues se ve que eran turistas que habían aparecido por allí y estaban contemplando la plaza de San Pedro con esa belleza arquitectónica tan grande que tiene. Y entonces se ve que la madre, bueno, pues la hija tendría unos 17, 18 años. La madre pues era de esa generación pues secularizada, y vamos a decir pues ya alejada de la fe, la madre, ¿no? Y entonces recuerdo que la hija le estaba diciendo a la madre, mamá, todo esto no puede ser un montaje.
Se ve que la madre le había dicho a la hija, no, esto es un montaje, la iglesia, va, fíjate aquí, puesto esta arquitectura y tal, ¿no? Y la hija le dice a la madre, mamá, esto no puede ser un montaje, porque si fuese un montaje, ya al paso de los siglos ya se hubiese desmontado, porque todo es pasajero. Y además, a mí me parece que es demasiado bello, demasiado bonito para ser falso. Y me impresionó tremendamente que una hija a una madre le dijese eso. Me emocionó ver cómo puede haber una nueva generación que tenga una sensibilidad que incluso no ha recibido de su padre o de su madre, ¿no? Es decir, que el ser humano tiene, yo creo que tenemos implícita en nosotros, ¿no?, una capacidad de buscar, encontrar y amar lo bello y lo bueno. Bueno, pues esto es lo que aquí más o menos el catecismo nos introduce. Si despreciamos las cosas bellas, va a ser imposible apreciar al autor de la belleza. Y además, otra cosa, quien admira la belleza, quien la admira, la reproducirá. Y quien admira la fealdad, que también existe hoy en día un culto a lo feo, también existe, determinado arte, determinada música, parece que es un culto al feísmo. Quien admira la belleza la reproducirá, porque también la belleza se pega, es curioso eso. Es como cuando vemos un matrimonio que dice, pues se les ve tan unidos que parece que se parecen. O sea, es casi como vemos ya el matrimonio y es como si ya tuviesen una similitud entre ellos, ¿no? Parece que la belleza la bondad se pega. Y digamos que la conclusión que nosotros sacamos es que la belleza es el esplendor de la verdad. Y esto pues tiene muchísimo que ver, obviamente, con la afirmación que estamos haciendo del Dios creador del mundo visible, desde lo visible a lo invisible. La belleza de la creación es como un paso, un salto de lo visible a lo invisible. La belleza es el esplendor de la verdad, de esa verdad invisible que está más allá de lo que vemos. La búsqueda de la belleza tiene que ir siempre unida a la búsqueda de la verdad y de la bondad, porque de lo contrario se cae irremisiblemente en una especie de esteticismo superficial, o sea, como si esto fuese, si la belleza fuese cuestión de, no sé, de haber recibido unas instrucciones, unos estudios estéticos, ¿no? Y no es eso. No se trata de una rama concreta del saber sobre gustos estéticos y modas estéticas concretas. No es ese el tema. Nosotros cuando hablamos de la belleza, hablamos de ella como inseparable de la búsqueda de la verdad y de la búsqueda de la bondad. También es, por ejemplo, un ejemplo concreto, ¿no?, de cómo la belleza va unida a la verdad y a la bondad. Recuerdo que no hace mucho tiempo pues tuve ocasión de estar en un orfanato de niños del SIDA en África. Pues creo que eran 70 niñas, 75 niñas, huérfanas ellas, y también ellas tenían SIDA. Y hubo un momento en el que los niños, pues las niñas, que por la noche quisieron hacer pues una especie de festival, de fiesta, ante los que habíamos ido a visitarlas, y me quedó profundamente, en un momento de esa fiesta, grabada la imagen de esas niñas en torno a las religiosas africanas que les cuidaban. Allí estaban las religiosas con sus hábitos y ejercían su maternidad de una manera que yo pensé en mi interior, esto, además de otras consideraciones, es la belleza plena, es la belleza consumada, y le dije al Señor, Señor, te doy gracias porque me has permitido ver algo tan bello. Es decir, la belleza no es únicamente algo estético, y no me refiero al hecho de que aquellas religiosas o aquellas niñas fuesen estéticamente muy guapas, no me refiero a eso. Me refiero a que hay un momento en el que la belleza,
cuando uno la contempla, ya no distingue entre bondad y belleza, porque, bueno, como en alguna ocasión hemos dicho, ¿no? Las propias arrugas de la Madre Teresa de Calcuta son bellas. Las arrugas son bellas cuando están mezcladas con la santidad. Bueno, insistimos, que nosotros entendemos la búsqueda de la belleza como una búsqueda de la verdad y de la bondad. Nada que ver con el esteticismo, que es casi una belleza divorciada de la bondad y de la santidad y de la verdad. Mire usted, es una belleza sin alma. Y bella sin alma no es belleza, es otra cosa, es esteticismo eso. Bueno, pues digamos que la sensibilidad cristiana nos da una capacidad también, ¿no?, racional, de descubrir que belleza y verdad se tocan, como eso que os he contado, que decía aquella joven francesa, ¿no?, a su madre allí en la plaza de San Pedro: mamá, esto es demasiado bonito, esto es demasiado bello para estar inventado, para ser un montaje, para que detrás de ello no haya nada. No, es demasiado bello. Quizás tenemos que reconocer que vivimos en un mundo en el que nos falta capacidad de contemplación, primero porque vivimos demasiado deprisa, con demasiadas prisas. Y también hay que decir que para apreciar la belleza hay que ser más contemplativos y más sosegados y más reposados, ¿no? Nos acostumbramos a cosas bellas y, bueno, pues correr y no las apreciamos. Igual estamos rodeados de maravillas y al mismo tiempo pues estamos suspirando por bobadas. Pero bueno, si estás rodeado de maravillas y suspiras por bobadas, ¿por qué? Porque no tenemos el sosiego de apreciar la belleza que nos rodea. Y también quizás porque existe, además de las prisas, en esta cultura nuestra materialista, esclava del consumismo, esclava de eso que se llama también el odiernismo o el culto al hoy, a que todo tiene que estar, yo aprecio únicamente a lo que está de moda, para que algo sea, entre comillas, atrayente, tiene que ser lo último, lo que está de moda, ¿no? No se nos engaña fácilmente, ¿no? Es decir, pues mira, ahora ha salido el iPhone, la última generación. Tú antes tenías el 4, pero ahora ha salido el 4S. Y enseguida saldrá el 4T, y entonces ya no te vale el S. Bueno, sí, es que es un culto, es un culto a la novedad. Y eso tiene muy poco que ver con la belleza. Es un culto a la novedad. Fácilmente nos dejamos engañar por el consumismo, que nos impide, o sea, la novedad se confunde con la belleza. Aquí estamos en un culto a lo inmediato, en el que la belleza se confunde con la novedad. No, mira, que una cosa sea novedosa no quiere decir que sea lo último, lo mejor. Bueno, ¿por qué va a ser lo mejor lo último? Bueno, en definitiva, nosotros desde nuestra sensibilidad cristiana y por nuestra fe en el Dios creador, entendemos que la belleza no es apariencia, que es aparición más bien, que en la creación nos aparece Dios. Esto no es una apariencia, es una aparición. Vuelvo a la frase de aquella chica francesa a su madre: esto es demasiado bonito para ser un montaje y detrás de ello no haber nada. Esto no es una apariencia, esto más bien es una aparición. Es decir, Dios se me está mostrando a través de ello. La famosa frase de Dostoyevsky, no tan cristocéntrica: el mundo será salvado por la belleza y la belleza es Cristo. Es la consecuencia no solo ya del Dios creador, sino del Dios que se ha encarnado. Dios creó el mundo, pero encima, al haberse encarnado en esta materia humana,
pues todavía hace que la creación sea más bella. Y decimos de Cristo que es el más bello de los hombres. La creación es bella por dos motivos teológicos, ¿no? Porque la hizo Dios y encima porque Dios se encarnó en ella, con lo cual ya, pues ¿qué os voy a decir? Es la máxima, como Dios habrá embellecido la creación en la que Él mismo se va a encarnar. Imaginaros, ¿no? Pues si nosotros tuviésemos que, pues vestir, si queremos vestir a nuestro hijo, le vestimos con la ropa, pues, bueno, pues con la que vemos que le va a embellecer más. Y el padre lo mismo. El padre sabe que su hijo, me refiero a Dios Padre viste la creación con la belleza máxima que él le puede, vamos, que él entiende que va a revestir a su hijo en la encarnación. Es decir, también es como si Dios Padre está vistiendo a su hijo. Y como siempre os digo, cada uno que coja el ejemplo en la medida que le ayude, porque los ejemplos siempre son limitados. Bueno, insisto, este es el motivo teológico por el que afirmamos la belleza de la creación. Mm, Dicho, dicho de otra manera, creo que nosotros tenemos que sanar también la belleza, sanar de todas las deformaciones, ¿no? Que por el influjo del pecado se han introducido en ella, ¿no? Primero por nuestra incapacidad de, de apreciarla, luego también por el hecho de que somos tendentes a veces a ligar la belleza a nuestras pasiones, a lo que a mí me provoca o a mí me lleva directamente a satisfacer mis instintos, ¿no? Por eso también es importante que la belleza, la elegancia de la belleza esté preservada por el pudor. El pudor es la elegancia de la belleza. Y es importante que también nosotros tengamos este cuidado de la belleza para no marchitarla y no confundirla, ¿no?, con la satisfacción de lo inmediato. Y además, una prueba, una prueba de que la belleza es, tiene estas raíces teológicas es que cuando envejecemos tampoco se pierde la belleza. La belleza se convierte como en una cualidad interior. Pero no se pierde nunca la belleza. O sea, la belleza, en el sentido ontológico y teológico de la palabra, no es algo pasajero, algo de un momento, como ocurre con el esteticismo, ¿no? Que, pues eso, tienes unos años de tener un cuerpo perfecto y pasados esos años se acabó, se pasó, ya eres caduco. No, hombre, no. Eso es un sentido esteticista, ¿no? La, con el paso de los años, la belleza es una cualidad interior que cada vez es más bella. O sea, la belleza no va a menos, va a más. Va a más. Es como el vino bueno de aquellas bodas de Caná, que el vino bueno Dios lo reservó para el final. Lo más bello de nuestra vida está todavía por llegar. Y esto, fijaros cuánto se contrapone con esta imagen que hay de que aquí belleza, pues es eso, ¿no? Los 18 años, los 20, los 21. Mire usted, ese concepto de belleza está casi divorciado de la existencia. Está divorciado del bien, está divorciado de la verdad. Bueno, este punto, pues, el punto 341 que hemos estado aquí comentando en esta primera intervención, es importante. Es importante porque está poniendo unas bases para que entendamos cómo en la belleza del universo vemos el reflejo del Creador. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Pasamos al punto 342, que dice: la jerarquía de las criaturas está expresada por el orden de los 6 días, que va de lo menos perfecto a lo más perfecto. Dios ama todas sus criaturas, cuida de cada una, incluso de los pajarillos. Pero Jesús dice: vosotros valéis más que muchos pajarillos. O también, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Mateo 12:2. Aquí hay distintos pasajes evangélicos para que también, después de haber hablado de la belleza de la creación, al mismo tiempo también se hable de que hay una jerarquía dentro de esa creación o dentro de la belleza de la creación. La jerarquía de las criaturas tiene un orden. Tiene un orden. O sea, es decir, nosotros no creemos en el igualitarismo. El igualitarismo es, bueno, pues que Dios ha creado todo el mundo con una pues igual dignidad. No distinguimos entre hombre y perro, o no distinguimos entre una planta y un animal, o no distinguimos entre, de alguna manera, toda la creación, por el hecho de ser creación, tiene la misma dignidad. Esa especie de falsa igualdad, un igualitarismo, no es cristiano. Esta especie de, no sé, me he inventado ese término para aplicarlo aquí, pero bueno, valga la expresión, ¿no? Este igualitarismo a la hora de apreciar, ¿no?, pues la bondad y la belleza y la verdad de la creación, este igualitarismo puede tener como dos, digamos, fuentes. O el politeísmo, o mejor dicho, el panteísmo, el decir que si todo es Dios, ¿no?, si entendemos por Dios todo lo creado, todo es Dios, bueno, pues entonces ya se entiende, ¿no?, que del panteísmo se derive el igualitarismo. O sea, no distinguimos entre Dios y criaturas, si todo es Dios, pues entonces, claro, pues es un poco lo de algunas ramas del hinduismo que llegan a, bueno, pues a no poder sacrificar la vaca porque es sagrada, o incluso algunos a ir barriendo según van andando delante suyo con una escoba para no pisar ninguna hormiga, porque no puedo yo sacrificar ninguna hormiga, y según van andando van barriendo con la escoba, con una escoba suavecita para no hacer daño a ninguna hormiga. O sea, claro, de una visión panteísta se deriva un igualitarismo, un no saber distinguir, bueno, pues los grados de dignidad en la naturaleza. Pero no únicamente por el panteísmo, o sea, también por el ateísmo. También por el ateísmo. Porque claro, si uno aprecia la creación, la aprecia, la valora, pero la valora desde una postura atea, tiene mucho riesgo de no saber, también de caer en el igualitarismo, de no saber distinguir que hay criaturas pues, que tienen dignidad diferente a otras. ¿Qué ocurre? Pues que el creador, cuando partimos de que existe un creador ha llevado adelante su obra con una finalidad, no de una manera indistinta. No es hacer por hacer, sino que es crear con una finalidad. Y nosotros, por ejemplo, hemos contemplado que en Cristo está la cumbre de la finalidad de la creación, es glorificar a Cristo. Y la cumbre de la creación es el hombre redimido por Jesucristo y deificado. Digamos, de la creación se desemboca al final en la redención. Entonces, eso supone que el hombre es el rey de la creación. No en el sentido de que él abuse de la creación, no, sino que todo ha conllevado un crecimiento paulatino al servicio de esa glorificación de Dios en el hombre. Bueno, pues dice aquí este punto 342 que esto está significado, está simbolizado, pues en los 6 días en los que se llevó a cabo la creación del mundo. El primer día, el segundo día, y el último día Dios creó al hombre.
O sea, no es casualidad, ¿no?, que dentro de ese género literario de expresión se reserve para el último día la creación del hombre. Todo fue creado por Él y para Él. Todo fue creado por Cristo y para Cristo. También podríamos decir, y en Cristo para el hombre, ¿no? No, aquí se nos remite a 2 o 3 textos. Salmo 145, versículo 9, que dice lo siguiente. Dios es bueno para con todos y tiene ternura sobre todas sus obras. Dios ama todo lo que ha creado. No hay nada de lo que Él ha creado que Él lo desprecie. Pero al mismo tiempo que existe, o sea, este tipo de afirmaciones en la Escritura de que todo lo creado es amado por Dios, también hay expresiones claras en las que se dice, bueno, pero ¿no valéis vosotros más que unos pajarillos? Ahí lo tenéis en Lucas capítulo 12, versículos 6 y 7, dice: ¿no se venden 5 pajarillos por 2 ases? Pues bien, ni uno de ellos está olvidado ante Dios. Hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, valéis más que muchos pajarillos. Es decir, que esta expresión, fijaros, difícilmente tendría lugar dentro de la cultura pues hindú o otro tipo de culturas. La afirmación de Jesucristo de que nosotros valemos más que los pajarillos, que los animales, etcétera. Mateo 12:12, este otro texto, dice así: Él les dijo, ¿quién de vosotros que tenga una sola oveja, si ésta cae en un hoyo en sábado, no la agarra y la saca? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por tanto, es lícito hacer bien en sábado. Están reprochando a Jesús que está salvando, que está curando a un hombre en sábado. Le dice, oye, vosotros salváis a una oveja que se cae en el pozo el sábado, y no voy a salvarle yo, y no voy a curarle yo a este hombre en sábado. ¿Pero qué pasa? ¿Que vale más una oveja que un hombre? ¿O qué? O sea, Jesús ama toda la creación, pero en una jerarquía, entendiendo que hay distintas dignidades en ellas, porque la creación tiene una finalidad. Tiene una finalidad. Pasamos al punto 343, que dice: el hombre es la cumbre de la obra de la creación. El relato inspirado lo expresa distinguiendo netamente la creación del hombre y la de las criaturas. Hay una distinción muy clara entre la creación de Dios y el resto de las criaturas. Génesis 1:26. Bueno, leo los versículos anteriores. Y dijo Dios, produzca la tierra animales vivientes de cada especie, en bestias, serpientes, alimañas terrestres de cada especie. Y así fue. Hizo Dios las alimañas terrestres de cada especie y las bestias de cada especie. Y toda especie del suelo de cada especie. Y vio Dios que estaba bien. Y dijo Dios, fijaros, ahora cambia de tercio. Y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra, y manden en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias y en todas las alimañas terrestres, y en todas las serpientes que serpentean por la tierra. Cambia totalmente de tercio, y dice, bueno, ahora hagamos al hombre. Primero, es curiosa, siempre se ha llamado la atención sobre esa primera persona del plural que utiliza para la creación del hombre. A diferencia de cuando Dios crea el resto de la creación, no dice hagamos, sino que Dios hace, Él. Pero es curioso que llegada la creación del hombre, habla en primera persona del plural, que bien, puede ser digamos un plural majestático, pero también obviamente nosotros vemos en ello reflejado que es la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, quien lleva a cabo esa obra, y de una manera especial la huella de la Trinidad queda marcada en la creación del hombre.
tenemos la huella de la Trinidad, ¿no?, marcada en nosotros. Entonces hay una distinción muy, muy clara. No se dice del resto de la creación que esté creada a imagen y semejanza de Dios. No, no se dice eso. Se dice exclusivamente del hombre. Se dice exclusivamente del hombre, ¿no? Esto que tenía que ser una fuente de gozo para nosotros, a veces hoy en día, dentro de un ecologismo radical, al cual me refería ayer, suele ser visto como con sospecha. Porque claro, afirmar que el hombre es el rey de la creación sería como justificar todas las tropelías de falta de respeto a la creación. No, pues mire usted, eso, es decir, rey es quien sirve. El mismo Jesús después él que es rey, nos enseñó de qué manera ejerció su reinado. Cristo es rey y vino a limpiarnos los pies. O sea que eso de que exista una especie de resistencia, ¿no?, dentro de cierto ecologismo radical, diciendo que la culpa de la falta del respeto a la ecología la ha tenido esa frase de la Biblia que dice que el hombre es el rey de la creación. Claro, si el hombre es el rey de la creación, entonces abusa de todo y hace lo que le da gana. No, mire usted, eso es una frase totalmente ideologizada que no hace o sea, no hace honor a la verdad. Nosotros entendemos que el reinado, porque es que la Sagrada Escritura hay que recibirla entera, no únicamente una frasecita o un versículo sacado de contexto. El Señor nos ha enseñado cuál es su reino y cuál es la humildad con la que lo ejercemos. Sabéis que, dice Jesús, ¿no?, les dice a los suyos, sabéis que los poderosos de este mundo los oprimen. No sea así entre vosotros. Quien quiera ser el primero, sea el servidor. Y esto también se aplica a la creación. Es decir, nos servimos de la creación, pero también respetándola, pensando en los demás, pensando en clave de bien común, etc. Luego, no hay que tenerle ningún miedo a la expresión el hombre es el rey de la creación. Quizás a un oyente diga, pues bueno, yo jamás había escuchado esa especie de acusación contra esta frase de que el hombre es el rey de la creación. Sí, pero sí existe esa acusación, aunque a uno no la haya conocido. En círculos, digamos, de ecologismo radical se ha criticado mucho esa frase bíblica. Nosotros no creemos en el igualitarismo, ¿no? El hombre tiene una dignidad esencialmente distinta. Lo que es absurdo es que hoy en día estemos siendo testigos de un tipo de ecologismo pues que es capaz de preocuparse de cuestiones muy nimias del bienestar, entre comillas, si es que se puede hablar de bienestar, ¿no?, bienestar de los animales, y no entra a opinar, o incluso, bueno, y veces que no entra a opinar del tema del aborto, o incluso dice que el tema del aborto, que cada uno vea, vamos a ver, ¿cómo es posible que tengamos una sensibilidad pues para hablar de que si la crianza de los animales pues intensiva no respeta su dignidad y luego sin embargo somos capaces de pasar por el hecho de que un ser humano sea sacrificado en el seno de su madre? Bueno, pues esta es la afirmación del punto 343. El hombre es la cumbre de la obra de la creación. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo con el punto 344. Dice aquí, existe una solidaridad entre todas las criaturas por el hecho de que todas tienen el mismo Creador y que todas están ordenadas a su gloria. Hemos hablado antes de que existe una jerarquía dentro de la creación que tiene su cumbre al hombre,
Pero también dice algo hermoso, algo bello, ¿no? Que solamente la sensibilidad es capaz de captarlo. Dice, hay como una especie de solidaridad, entre todas las criaturas, por el hecho de que hayan nacido del Creador y por el hecho de que el Creador las haya entendido como convenientes, necesarias, dentro de su obra creadora. Es decir, aquí no sobra nadie, aquí no sobra nada. Todo, todo está cantando la gloria de Dios. Y es posible que, pues, que en una orquesta pues haya no sé, pues un solista violinista que parece que se luce mucho y puede pasar muy desapercibido algún otro tipo de instrumento, de esos que se tocan con una suavidad que hay que tener un oído muy fino para percibirlo, y, y los ojos de los no entendidos se irán mucho al solista, al violinista o al trompetista que hace un solo. Pero los oídos de Dios son capaces de captar cada uno de los sonidos más mínimos, ¿no?, dentro de esa orquesta. Bueno, algo así es la creación. Todo alaba a Dios. Todo alaba a Dios. Aquí se nos ha ofrecido el cántico de las criaturas de San Francisco de Asís. Dice así: loado seas por toda criatura, mi Señor, y en especial loado por el hermano Sol, que alumbra y abre el día, y es bello en su esplendor, y lleva por los cielos noticia de su autor. Y por la hermana agua, preciosa en su candor, que es útil, casta, humilde, loado mi Señor. Y por la hermana tierra, que es toda bendición, la hermana madre tierra, que da en toda ocasión las hierbas y los frutos y flores de color, y nos sustenta y rige, loado mi Señor. Servidle con ternura y humilde corazón, agradeced sus dones, cantad su creación, las criaturas todas, load a mi Señor. Es un cántico hermosísimo, que fijaros al final qué es lo que nos pide, ¿no? Que le sirvamos a Dios con ternura, que seamos agradecidos, dice, agradeced sus dones, cantad su creación. Podríamos también, fijaros, uno de los termómetros para medir nuestra espiritualidad sería la oración de alabanza. Vamos a ver, yo a lo largo de mi vida, de mi jornada, de mis días concretos, alabo a Dios. ¿Cuántas veces salen de mis labios la expresión bendito sea Dios? Y la contemplación de todo lo que me rodea eleva mi corazón a Dios. Tengo capacidad contemplativa, tengo capacidad admirativa. Esto es casi, además fijaros que lo dice en imperativo San Francisco de Asís: servidle con ternura y humilde corazón, agradeced sus dones, cantad su creación, cantas. Es decir, si no cantas tú, cantarán estas piedras. Lo que dice Jesús, ¿no?, en aquella entrada de Jerusalén: si no cantasen estos, gritarían las piedras. Dejadles que canten, dejadles que alaben al Creador. Las criaturas todas load a mi Señor. El hecho de que San Francisco se atreva como a decir, a mandarles, ¿no?, al agua, le mando a los cielos, como si fuesen seres inteligentes, ¿no?, decir, alabad al Creador, load a mi Señor. Bien, somos conscientes de que es una imagen, porque claro, el mandato imperativo al agua para que alabe a Dios, el mandato imperativo al fuego para que alabe a Dios, es una especie de recordatorio a nosotros, que nosotros somos los que tenemos inteligencia y voluntad y libertad, y podemos hacerlo o no hacerlo, podemos conducir nuestra vida, nuestras capacidades para alabar a Dios, para que lo hagamos. El agua alaba a Dios porque en su propia estructura y en su propia, digamos, en su propia naturaleza lleva inherente la alabanza a Dios. Luego, claro, pedirle al agua, pedirle, etcétera, obviamente es un género, una forma de hablar de pedírnoslo a nosotros. O sea, ese mandato imperativo se refiere a nosotros.
También hay otras composiciones. Estoy pensando en un himno que solemos rezar con frecuencia en los laudes, en el que se le llama a Dios alfarero del hombre. Es curioso. Dios es alfarero. Ha ido formando desde la propia creación, con los elementos que Él mismo creó, Él mismo los ha ido conduciendo, ¿no?, hasta la creación del hombre. Alfarero del hombre, mano trabajadora, que de los hondos limos iniciales convocas a los pájaros a la primera aurora, al pasto los primeros animales. La palabra, por cierto, limos, se refiere, bueno, pues como a una especie de masa o barro, a un sedimento, o sea, que de los sedimentos iniciales convocas a los pájaros a la primera aurora. Dios llama de una materia informe, de la materia informe va dándole forma. Por eso dice alfarero del hombre. De los hondos limos iniciales convocas a los pájaros a la primera aurora, al pasto los primeros animales. De mañana te busco hecho de luz concreta, de espacio puro y tierra amanecida. De mañana te encuentro vigor, origen, meta de los sonoros ríos de la vida. El árbol toma cuerpo y el agua melodía. Tus manos son recientes en la rosa. Fijaros qué expresión esta, ¿eh? Tus manos son recientes en la rosa. La rosa tiene tal belleza que parece que acaba de salir de las manos de Dios. Tus manos son recientes en la rosa. Se espesa la abundancia del mundo a mediodía y estás de corazón en cada cosa. Dios tiene un tipo de presencia en todas, ¿no?, por inmensidad, en todas las criaturas. Hay distintas formas de presencia de Dios, pero por inmensidad Dios está presente de corazón, dice, en todas las cosas. No hay brisa si no alientas, monte si no estás dentro, ni soledad en que no te hagas fuerte. Todo es presencia y gracia. Vivir es este encuentro. Tú por la luz, el hombre por la muerte. Repito esta expresión, que todo es presencia y gracia. En el fondo, la espiritualidad cristiana es una espiritualidad de la presencia de Dios, de caer en cuenta de que es una gracia que vivamos en la presencia de Dios. Todo es presencia y gracia. Vivir es este encuentro. Esta es la vida, encontrarse con Dios. Que se acabe el pecado. Mira que es desdecirte, dejar tanta hermosura en tanta guerra. Que el hombre no te obligue, Señor, a arrepentirte de haberle dado un día las llaves de la tierra. Es un himno hermosísimo, unido a ese himno del cántico de las criaturas de San Francisco de Asís. Lo dejamos aquí, damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Radio María le ofrece la oportunidad de recibir en su casa sus programas favoritos. Ahora lo puede hacer a través de nuestra página web www.radiomaria.es o bien llamándonos al 902 500 518. 902 500 518. Pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones, especificando el día y la hora que lo ha escuchado. Solo nos tiene que decir si lo quiere en CD de audio o CD o DVD en MP3. Haga su solicitud en el 902 500 518 y en www.radiomaria.es. Radio María, más cerca de usted. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla.
Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Buenos días, monseñor. Adelante. Hablo con Antonia de un pueblecito de aquí cerca de Figueras, en Girona, Muy bien. Cataluña. Felicidades por su programa, padre. A ustedes. Mi pregunta era la siguiente. Si el libro de la Biblia es inspirado, el libro de la sabiduría, por favor. Muchas gracias. Repítame la pregunta, por favor. Si el libro de la sabiduría Sí. de la Biblia es inspirado o no, por favor. Muchas gracias. Sí, sí. Sí, por supuesto, es un libro inspirado, y forma parte de la Biblia como un libro más, como inspirado propiamente por el Espíritu Santo. Hay que decir que cuando la Iglesia, ¿cuál ha sido el criterio principal que ha tenido, la Iglesia a la hora de considerar libros canónicos inspirados del Antiguo Testamento? Bueno, los libros del Antiguo Testamento que la Iglesia considera como inspirados son aquellos que el pueblo de Israel consideraba como inspirados cuando Jesucristo estuvo entre nosotros. O sea, aquellos libros que en la sinagoga del tiempo de Jesús se consideraban como libros inspirados. Y también está el libro de la sabiduría entre ellos. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. A ver, buenos días. Buenos días. Sí, adelante, le escuchamos. Adelante. ¿Es a mí? Sí, adelante, le escuchamos. Buenos días, padre. Adelante. Mire, yo quería comentarle sobre el ecologismo cristiano. Uh-huh. Y bueno, pues porque vi que el otro día que habló usted del ecologismo, pues le replicaron bastantes de los que llamaron. Alguna persona me pareció que hablaba de la agricultura, ¿no? Y eso, me pareció como que fuera una persona más bien cristiana, ¿no? Lo que pasa que hay mucho desconocimiento y no sé, como que si no se dan cuenta de que el ecologismo cristiano es mucho más completo que el ecologismo así a secas. Que el ecologismo cristiano, yo creo que empieza por hasta cómo se conduce, respetando la propia vida y la vida de los demás, hasta respetando las señales de tráfico. Y luego, pues yo estoy de acuerdo en todo el ecologismo, en la agricultura y todo eso, pero veo que los ecologistas, así a secas, por decir así, pues protegen todas las criaturas o todas las crías de los animales, y no protegen la cría humana. Y que también ese ecologismo, como Dios hizo al hombre y a la mujer, que la pareja que Dios hizo es hombre y mujer, no hombre con hombre, ni mujer con mujer, que eso sí que es un ecologismo profundo. Muchísimas gracias por su intervención. Nada, gracias. Gracias a usted. Y creo que tiene toda la razón. Acuérdense de que aquella campaña que hizo la Conferencia Episcopal, hablando del lince y del bebé, o sea, resulta que es un hecho que en legislaciones como la española, pues un huevo de águila está mucho más protegido que un feto en el seno de su madre. Algunos se ofendieron porque la Conferencia Episcopal dijese eso. Oiga, es un hecho. Es un hecho que si tú coges un huevo de un nido de un águila, se te cae el pelo. Y si tú acabas con la vida de tu hijo, ¿no?, en el seno de tu esposa, no pasa absolutamente nada. Es un derecho. Eso es un ecologismo totalmente... O sea, ahí hay un desequilibrio fortísimo. Recuerdo una frase que según hablaba el oyente, la estaba buscando, del discurso del Santo Padre en su viaje a Alemania de finales de septiembre del 2011, en el discurso que allí él pronunció en el Reichstag, en el Parlamento de Berlín. Es un discurso impresionante, es de esos discursos que yo aconsejaría a los oyentes que procuren pues hacerse con él, el discurso del Papa del 22 de septiembre al Parlamento alemán. Bueno, pues dentro de ese discurso el Papa dice la siguiente frase: la importancia de la ecología es hoy indiscutible. Debemos escuchar el lenguaje de la naturaleza y responder a él coherentemente. Sin embargo, quisiera
afrontar seriamente un punto que me parece que se ha olvidado hoy tanto como ayer. Hay también una ecología del hombre. También el hombre posee una naturaleza que él debe respetar y no puede manipular a su antojo. Oiga, no vamos a tener una ecología de los animales y no del hombre. Es un párrafo del Papa, pero de esos que, pronunciado ante el Parlamento alemán, fijaros qué peso tiene, ¿eh? Por ejemplo, el hecho de que toda la manipulación de la genética, el hecho de que la esterilización, cómo se lleva a cabo la esterilización del hombre y la mujer, como si eso fuese un método de regulación de la natalidad. Pero ¿cómo podemos aceptar como método de regulación de la natalidad el esterilizarse? Pero ¿qué pasa? ¿Que la fertilidad es una enfermedad contra la que tenemos que medicarnos o qué? Porque claro, cuando uno tiene una enfermedad se medica y toma pues una pastilla pues contra la gripe. Ahora, tomar una pastilla contra la fertilidad, eso no hay quien lo entienda. Y uno se opera pues de apendicitis, ¿no? Se opera porque tiene pues una cojera. Ahora, operarse para quedarse estéril, eso no hay quien lo entienda, porque es como si uno dijese, oiga, ¿me opera usted para quedarme sordo? ¿Me opera usted para quedarme cojo? El médico le tomaría por loco, le diría, pero oiga, la operación, la medicina es para sanar, no para que usted se... Pues lo mismo ocurre con la fecundidad, que aquí estamos utilizando la medicina contra la fertilidad como si fuese una enfermedad. O sea, esto es una falta de ecología humana tremenda. Es una falta de ecología evidente. O sea, aquí lo que el Papa dice es que la ecología del hombre es básica y sin la ecología del hombre, ¿cómo podemos hablar de la ecología de los animales? Bien, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Adelante, le escuchamos. Mire, yo soy una enamorada de la naturaleza y a mí realmente yo no pienso que Dios que es, por ejemplo, un árbol es Dios, esto es Dios, no, pero que Dios está ahí, yo pienso que estoy en lo cierto, pero quisiera asegurarme, porque yo suelo coger una plantita, la pongo o una semilla, la pongo en un cesto y la veo crecer y a mí es que me eleva a Dios, porque Dios que nadie es capaz de hacer estas maravillas. Yo no quiero pasar de largo por la naturaleza, porque es algo esencial en la vida, porque es para mí lo que me lleva a Dios. Yo quisiera saber si estoy en lo cierto. Pues sí, es correcto lo que dice usted, y esa capacidad que Dios le ha dado de ver cómo una semilla crece y sentirse admirada, no la pierda usted nunca. Dios tiene una presencia en todas sus criaturas por inmensidad. En ese himno que hemos rezado ahora de la liturgia de las horas dice, Dios está de corazón en cada cosa. Esto no es panteísmo, distinguiendo lo que es Dios y lo que es criatura, pero Dios tiene una presencia en la criatura, sin ser Él la criatura, pero tiene una presencia en ella. Es distinta de la presencia eucarística, por supuesto, en la que pues, Dios está en su Hijo, en el cuerpo y la sangre de su Hijo. Eso es distinto, es distinta de otro tipo de presencias, pero es una presencia verdadera. Una presencia verdadera la que Dios tiene en todas sus criaturas, que nos elevan y nos remiten inmediatamente a Dios. Estamos pasando a la última llamada. Buenos días. Buenos días. Sí, adelante, le escuchamos. Monseñor, muchísimas gracias por su programa, por la formación que nos da. Yo tengo una curiosidad o duda o no sé. No es sobre la creación, que yo estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho, sino que yo, por ejemplo, es cuando Lázaro resucitó. Lázaro resucitó y después murió, ¿no? Sí. Y luego cuando Cristo murió, dice que se abrieron muchas tumbas y que resucitaron muertos. Según el Evangelio, sí, que también me lo creo. Pero digo yo, ¿y no hay nada que estas personas dijeran de lo que ellos vivieron mientras que estuvieron bajo tierra, podríamos decir? Bien, vamos a ver, pues sí, le entiendo lo que dice, pero usted tenga en cuenta que nadie le entrevistó a Lázaro, O sea, es decir, estamos hablando que, desde luego, si hubiese ocurrido hoy, está claro que los periodistas no hubiesen perdido la ocasión. Hubiese ido ayer inmediatamente, y usted en esos días, ¿qué recuerdos tiene de los días que pasó Lázaro en el sepulcro? Y usted vio una luz, y bueno, seguro que los periodistas le harían todo bien. Estamos en otro momento, y obviamente esas resurrecciones que hizo Jesucristo, pues esas 3 resurrecciones, que son 3,
explícitas, ¿no? Que son resurrecciones para la vida, no para la vida eterna, porque cuando Lázaro resucita, la hija de Jairo, etcétera, el hijo de Jairo, etcétera, pues no resucita para la vida eterna, sino resucita para unos años, para luego volver a morir. Bueno, pues los que fueron testigos de esa resurrección glorificaron a Dios y creyeron en Jesucristo, pero no disponemos de esa especie de, bueno, pues de datos curiosos un poco, ¿no? Que son ustedes los que usted demanda. Por otra parte, sería rarísimo que los encontrásemos. De usted cuenta que los evangelios tienen un estilo austero y no están para contar anécdotas. Los evangelios, uno de los signos de autenticidad de los evangelios es que no están saciando curiosidades, ¿no? ni anecdotarios, sino que van a lo fundamental, a proclamar que Jesús es el Cristo, el Mesías. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.